Es Elena, estás en el canal Elena Crochet y Punto, y aquí os muestro el proyecto de la semana, que me parece súper original y bonito. Mira, es una chaquetita que tú puedes hacer lo larga que tú quieras. Yo la he hecho bien larguita, pero tú la podrías hacer más corta si quisieras, a tu gusto. Vamos a elegir un par de tonos, uno que sea el que predomine, que en mi caso es el clarito. Yo estoy utilizando este material que se llama Venecia, en estos dos tonos. Esto es un acrílico 100%, este es el tono 270, que es como un tono blanco roto, y este tono es el 222 de la Casa Venecia. 100% acrílico, madejas de 100 gramos, 340 metros trae la madeja, pero bueno, puedes utilizar cualquier material. Aquí te indica para número 3,5 el gancho. Bueno, o la aguja. Yo estoy utilizando un gancho del número 4. ¿Vale? Así que más o menos pues esos datos para que los tengáis en cuenta. Pero que se podría trabajar con incluso material más fino, si quieres, de algodón, de lo que tú quieras, porque yo te voy a ir dando medida. Empezaríamos haciendo la medida del cuello. Así que vamos a empezar haciendo este triángulo, que es el que nos va a dar hasta aquí. Que es el que nos va a dar la medida del cuello. Y después creceremos hasta el hombro, a un lado y a otro. Nos dará nuestro ancho de espalda. Y después continuaremos en recto hacia abajo la espalda, independientemente de los delanteros. Llegará un punto que tengamos una altura para cerrar la ciza. Y ya solo tendríamos que continuar trabajando hacia abajo todo. Bueno, no en círculo porque no está cerrado, pero sí que iríamos ya todo el tiempo trabajando esta parte. Mira, ¿vale? Trabajaríamos esta parte todo el tiempo, delantero y espalda, las dos cosas unidas, hasta llegar a un punto donde tengamos nuestro largo, el que queremos. Y ahí ya sí que paramos porque tendríamos que hacer como esta parte independiente de la otra para ponerlo ya recto, ¿vale? Porque si no se nos quedaría en pico. Bueno, pues parece muy complicado, pero no lo es. Así que vamos a explicar, vamos a empezar por la explicación de nuestro triángulo principal, que es el del cuello, que es donde empezamos. Comenzamos haciendo un anillo mágico y vamos a hacer dentro del anillo 11 puntos altos alargados. Aquí subo 1, 2 y 3 cadenas más la que tenía. Lazada, ya tengo un punto alto. El segundo, aquí saco una vez, 2 y 3 veces. ¿Vale? Así haremos a partir de ahora toda la chaqueta con punto alto alargado. Así que comienzo con el color claro, haciendo 11 puntos altos alargados dentro del anillo mágico. Cuando tengamos ya los 11 puntos altos, vamos a cerrar el anillo mágico, los 11 puntos contando las cadenas que hicimos aquí, que corresponden a un punto. Ahora vamos a hacer la vuelta 2, sería, subimos 4 cadenas para tener aquí 1, y en el mismo punto voy a hacer 2 puntos altos alargados más, para tener un total de 3 en el primer punto. En el siguiente punto hago un punto. Ahora separo con una cadenita, salto un punto y en el siguiente hago un punto. Separo con una cadena, salto un punto y en el siguiente vamos a hacer, este sería como nuestro centro, así que hago aquí como una esquina. Hago un punto, una cadena, en el mismo sitio un punto, de nuevo una cadena y en el mismo sitio un punto. Una cadena, salto un punto, hago un punto. Una cadena, salto un punto, hago un punto.
Y en el último punto, que es el de las cadenas, a ver cómo entro. Uy, que la he hecho muy justita aquí. Y me va a costar ahora. Aquí tenemos que terminar con 3. 1, 2 y 3. Y hemos completado la vuelta número 2. Vuelta 3. 1, 2, 3, 4 cadenas. Giro y aquí hago 2 puntos más. En el siguiente, aquí tengo un total de 3. En el siguiente hago un punto. Cadena de separación. Salto un punto, hago un punto. Cadena de separación. Salto el espacio y me voy al punto. Cadena de separación. Salto el espacio, me voy al punto. Cadena de separación. Salto el espacio y este ya sería mi punto central. Aquí voy a hacer lo mismo, la esquinita. Un punto, una cadena, un punto, una cadena y un punto. Cadena de separación. Me voy al punto, saltándome el espacio. Cadena, me voy al punto, saltando el espacio. Cadena, me voy al punto, saltando el espacio. Cadena, aquí lo que salto es un punto, me voy al punto siguiente. Y en el último punto hacemos 3 puntos, que es el de las cadenas. 1, 2 y 3. Y tengo la vuelta número 3. Para la vuelta número 4 subimos con 4 cadenas, giro, hago 2 puntos más para tener un total de 3 al principio y al final siempre vamos a tener 3. Y ahora haremos un punto en cada punto. Aquí hay un punto, aquí hay un punto, aquí hay un punto. Donde tengo la cadena hago un punto. En el punto hago un punto. Donde tengo la cadena y donde, donde tengo el punto, perdón. Todo el tiempo hasta llegar en la esquina. En la esquina, ahora te digo, en la esquinita de arriba. Voy subiendo hasta este punto central de estos 3 que tengo aquí. Ya estoy en este punto central y ahí hacemos 5 puntos. En el mismo sitio. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ya continúo haciendo un punto en cada punto. Aquí tengo un espacio, hago un punto, en el punto, un punto. En el espacio, en el punto. Y ya sabéis, cuando lleguéis al último punto, haremos 3 puntos en el último punto. En el último punto de los 3 que hacemos al final, lo vamos a dejar aquí sin terminar para añadir ya el otro tono. ¿Vale? Añadimos el otro tono. Aseguro ahí y hago una cadenita.
y vamos a dejar el tono blanco un momentito aquí en espera, porque la vuelta número 5 va en el tono que hayas elegido. Yo es un rosita oscurito. 1, 2, 3, 4 y esta es la vuelta 5. Vale, aquí subimos. He subido una cadena 2, 3, 4 y hago 5 puntos más. Tendría un total de 6. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? Bueno, pues aquí ya, si os dais cuenta, estamos girando. O sea que esta es la medida del cuello. Mirad, ya me voy metiendo hacia abajo y aquí me va a pasar igual. Esta es la medida que yo he dejado para el cuello. Te voy a dar medida por si tú necesitas un poquito más, pero vaya, quizás sería para más talla dar una vueltecita más. Y lo que puedes hacer es dar una vuelta más igual en punto alto. Un punto sobre cada punto, teniendo en cuenta que aumentas 3 y 3. Cuando empiezas y cuando terminas tienes que empezar con 3 y terminar con 3. ¿Vale? Eso sería, bueno, pues para una tallita más. Aquí en 14 centímetros. ¿Vale? Pues si necesitas una talla más, a lo mejor te quedas en 16. Ahora, como os digo, en esta vuelta ya vamos a empezar a crecer a delanteros también. Vamos, espalda y delantero. Bueno, pues ahora, el siguiente punto. Lo voy a tomar por detrás ya todos los puntos en esta vuelta en relieve. Por detrás. Así. Voy subiendo hasta la esquina de arriba, cogiendo en relieve por detrás los puntos. Para que se nos forme, este es el derecho, ¿vale? Y se nos va formando aquí un reborde blanquito. Entonces subimos con el punto en relieve por detrás, ¿hasta dónde? Pues hasta mi centro de la esquina. Aquí teníamos 5 puntos hechos sobre los dos primeros porque el tercero sería mi centro y luego me quedan 2 más ahí, ¿veis? En este del centro, en el punto, hago punto cadena, punto, cadena y punto. Estoy haciendo como una esquina. ¿Vale? Y ya continúo hacia abajo con los relieves, todos los puntos. Y ya sabéis que en el último punto haremos 6 puntos. Acabamos con 6 puntos. Aquí continúo ya todos los puntos cogiendo en relieve por detrás. Vale, cuando llegas al final, cortas ya la hebra porque ya has terminado con este tono. Volvemos con el blanco, así que lo teníamos aquí en espera, lo retomamos. Aquí en la cadenita de arriba, paso, subo con 1, 2, 3. Se te queda aquí esta hebra que después, como tenemos que rematar el cuello, la vamos a esconder. Pero no quería tener más hebras colgando y por eso no la corté. Bueno, pues ahí voy a hacer 2 puntos altos alargados más para tener 3. Una cadena de separación. Voy a saltar el siguiente punto, me voy al otro, punto alto, cadena, salto un punto y aquí en este voy a hacer 3 puntos. 1, 2 y 3. Esta es una esquinita que nos va a ir creciendo hacia el hombro. A partir de ahora vamos a tener como 3 esquinas. La que va al hombro, la que va al largo de la espalda y otra que pondremos aquí que va al otro hombro. Porque estamos sacando delanteros de aquí y de aquí.
cadena, y voy a ir subiendo, salto un punto, me voy al siguiente, voy subiendo hasta la esquina de la espalda, haciendo cadena, salto un punto y hago un punto. Cadena, salto un punto y hago un punto. Todo el tiempo hasta arriba, hasta la esquinita. Hasta aquí. Ya estamos en la esquina. Mira, este es mi primer punto de los 3 que tengo en la esquina. Cadena, salto la cadena y en el punto central vuelvo a hacer una esquina que se hace con un punto cadena, punto, cadena y punto en el mismo sitio. Y vuelvo a bajar igual que hemos subido. Aquí cadena, aquí saltas cadena y te vas al punto, al primer punto que encuentras. Cadena, y aquí ya si saltas puntos, saltas un punto, en el siguiente, así hasta, bueno, pues tendremos que tener, voy a contarlo, y así tienes que tener lo mismo. Antes de la esquina de los 3 puntos, tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 después de la esquina. Así que aquí tengo que estar contando 9 igual. Ya tengo 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vale, pues después de los 9, lo siguiente es cadena y aquí 3 puntos. 1, 2 y 3. No sé yo si estoy bien. Voy a comprobarlo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En teoría sí. Me tiene que cuadrar igual. Cadena. Salto un punto. Hago un punto. Cadena. Sí, salto un punto y en el último hacemos 3. Así que bien. Y 3. ¿Vale? Tenemos que tener lo mismo de esquina a esquina. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. La esquina de arriba. Después hacia abajo tengo la esquina 1 punto y 3 puntos. La esquina 1 punto y 3 puntos. La siguiente vuelta es muy parecida a esta que hemos hecho. 1, 2, 3, 4 cadenas. Giro. 2 puntos más aquí. Cadena de separación. Salto un punto, hago un punto. Cadena de separación, salto el espacio y me voy al punto. Y tienes 3 puntos, cadena, punto, cadena, punto. Ahora hago 2 cadenas porque tengo que saltar el espacio y un punto. Y aquí en el punto central hago 3 puntos. 1, 2 y 3. Y vuelvo a hacer 2 cadenas porque tengo que saltar un punto y un espacio. Y me voy al punto. Y voy haciendo hasta la esquina de arriba de la espalda. Cadena y punto en el punto. Cadena y en el punto. Todo el tiempo así. Y ya estás aquí arribita en la esquina, he hecho la cadenita. Aquí en el primer punto de estos 3 que tienes en la esquina, tienes que hacer un punto. Cadena
y en el punto del centro voy a hacer punto cadena, punto cadena y punto, para tener de nuevo la esquina. Y ahora bajamos y tenemos que tener lo mismo, pues hasta la esquina que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí va el primero. 1, 2, 3, 4. Vale, voy a seguir hasta abajo. Tengo los mismos 10 y aquí, bueno, pues ya sabéis que tenemos que hacer 2 cadenas porque saltamos un espacio y un punto. Y me voy al punto del centro, hago 3 puntos. De nuevo, 2 cadenas porque salto un punto y un espacio. Y aquí hago un punto, una cadena, salto un punto, una cadena, salto el espacio, perdón, hago un punto en el primero de los 3 que tienes al final. Cadena. A ver, vamos a mirar aquí porque aquí cuántos espacios nos quedan. Tenemos que tener 1, 2 y son 3 espacios en total. 1, 2 y 3 espacios, sí, vamos bien. Aquí hago los 3 puntos del final. 1, 2 y 3. ¿Vale? Bueno, pues así vamos creciendo el largo de la espalda. Tengo aquí mis esquinas que van creciendo hasta el hombro, que tengo que conseguir tener el ancho hasta el hombro, de un lado a otro, y aquí vamos creciendo ya los delanteros. Y la siguiente vuelta es toda entera en punto alto. Subo con 1, 2, 3, 4. Y aquí vamos a hacer los 3 del principio, los 3 del final, luego respetando las esquinas lo que tenemos que hacer, pero en el resto van puntos altos sobre cada punto. Aquí empiezo con mis 3 puntos. Y ya voy haciendo un punto en cada punto. Aquí tengo estos 2 más. Aquí hay un espacio, tengo que hacer un punto. En el punto. En el espacio. En el punto. Cuidado aquí porque viene un espacio de 2 cadenas, así que son 2 puntos. 1 y 2. En el punto. Cuidado aquí porque esta es la esquina y en este punto central hago 3 puntos. Tres puntos en el mismo punto para seguir haciendo esquina. Aquí va un punto. Aquí son 2 cadenas, van 2 puntos. Y ya seguimos con en el punto un punto, en el espacio un punto. En el punto, en el espacio. Y así hasta llegar a la esquina de atrás de la espalda, que sería este punto central. En este punto central hacemos 5 puntos. Ya estoy en este punto central. Entonces tú aquí tienes 3. En el punto hace un punto, en la cadena hace un punto y en el punto central hace 5.
y 5. Y ya continúas hacia abajo en el espacio, en el punto, en el espacio, en el punto, ¿vale? Y ahora ya, bueno, pues tienes que tener cuidado que cuando llegas aquí a la esquina, si no eres capaz de ver las esquinas, ponte marcadores en el punto central de cada esquina, de las 3 que tienes, y así no te perderás. Ya estoy aquí abajo, ya sabéis, 2 puntos donde tengo las 2 cadenas, un punto en el punto, y aquí en el central van 3. Un punto en el punto, en las 2 cadenas van 2. En el punto, en la cadena, en el punto, en la cadena, en el punto, esto ya son mis 3 últimos puntos, 1, 2, y en el 3, que es el último, hacemos 3 puntos. Y voy a cortar la hebra, ¿por qué? Porque tengo que empezar, estoy del derecho, y voy a cambiar de color. Cada 3 blancos cambio al rosa. Aquí hago una cadenita y voy a cortar. Cada 3 blancos cambio al rosa. Y como estoy del derecho, tengo que cambiar aquí. No desde aquí, con lo cual no puedo añadirlo. Así que ya sabéis que cada 3 blanco a partir de ahora va uno en el otro tono que hacer contraste. Vamos a añadir aquí en el primer punto ese tono. Añades el color en el primer punto y empiezas con tus 3 puntos altos. Y ya todos los puntos los vamos tomando por detrás en relieve. Y vamos trabajando en punto alto alargado, pero en relieve por detrás. Sigo así hasta, bueno, tienes que ir pendiente de donde tienes la esquina que está aquí y el punto central que sería este. Así que te queda uno antes trabajando el relieve. Y en ese punto del centro de la esquinita del hombro hago 3 puntos. Sobre el punto, no lo hacemos en relieve. Y 3. Continuamos ya lo siguiente hasta la esquina de la espalda en relieve. Un punto sobre cada punto. Cuando llegas a la esquina de arriba, trabaja en relieve los 2 primeros de los 5 que te encuentras y en el del centro hace sobre el punto, un punto, una cadena, un punto, una cadena y un punto. Y esa es tu esquina de atrás, de la espalda. Y ya continuamos todos los puntos en relieve. Aquí me quedan 2 más que pertenecen a los 5 que están aquí en la esquina. Y continúo ya hasta abajo, hasta la otra esquina, donde tendré que repetir la esquina. Bueno, pues cuando termina vuelves a cortar la hebra y ahora ¿qué haremos? Necesito todavía, este es mi cuello, este trocito no me llega todavía al ancho del hombro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a repetir de nuevo 1, 2, 3 y 4 vueltas. Una vez más
2 veces más. Veréis. A ver si aquí se puede apreciar. Uy, que le doy a la cámara, perdón. Voy a ponerlo como más lejito para que lo veáis mejor. Aquí. Tengo que seguir creciendo hasta aquí. Hasta aquí. Entonces, vamos. Ahora mismo hemos hecho 2 tramos. Tenemos 1, 2 tramos. Estamos aquí. Bueno, pues voy a repetir 1, 2, 3, 4 vueltas y 1, 2, 3, 4 vueltas. ¿Vale? Ahí paro porque mirad, ahí ya sale la manga porque hasta aquí es el ancho ya que va al hombro. Tenemos que volver a hacer lo mismo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Lo mismo que hemos hecho aquí. Por 2 veces serían 8 vueltas más lo que nos faltarían. Hasta llegar al ancho y no las voy a hacer con vosotros porque es repetir de nuevo. Esta, la de punto alto, la que va en relieve. La de calado, calado, punto alto y relieve. ¿Vale? Pues eso, 2 veces más, 8 vueltas. Bueno, pues hemos tejido, mira, voy a medir desde aquí, que ya empezamos a hacer las esquinas para irnos para el hombro. Donde empieza el cuello. Hasta donde te he dicho que tienes que tejer, son 24 centímetros lo que tengo. Bueno, pues yo como estoy haciendo, estoy repitiendo el trabajo, pero no voy a hacer tanto. Aquí te dije que repitieras 2 más, yo me voy a quedar uno antes, he repetido uno nada más. Tú tienes que tener uno más que yo ahora, ¿vale? Entonces tienes como 4 veces el tono rosa. Y te quedas ahí en 4 veces el tono rosa. Yo tengo 1, 2 y 3, tú te quedas en 4. Porque si yo mido ahora aquí todavía me faltaría. A ver, que estoy mirando la revés. Un segundo. Yo te he dicho antes 24 y aquí estoy en 14. Todavía me faltarían 10 centímetros más. Bueno, pues... Pero yo, como te digo, estoy haciendo... repitiéndolo para explicarte el proceso. No voy a llegar hasta ahí. Una vez que tengamos 1, 2, 3 y 4 veces esas 4 vueltas, ¿vale? Bueno, en realidad tengo 1, 2 y 3 veces esas 4 vueltas sin contar esto. Vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a trabajar los delanteros independientes y la espalda. Entonces tenemos que hacer, vamos a repetir esto entero 2 veces más. En realidad son 3 veces más, o sea que repetiría. Mira. Voy a empezar en la esquina, en el punto central de esta esquina, para solo hacer este delantero. Luego haré lo mismo en el otro delantero y en la espalda. Pero voy a empezar con este delantero, por ejemplo. Añado la hebra, bueno, aquí como quiero empezar el derecho, la voy a añadir aquí. Y aquí como quiero empezar el derecho, sí que la añado aquí en la esquina. Así que voy a empezar en este lado y luego te explico cómo empiezas en el otro. Porque tienes que empezar del derecho. Añadimos la hebra, aquí tenemos 3 puntos en la esquinita de uno de los delanteros y aquí voy a añadir la hebra. Y entonces a partir de ahora lo que vamos a hacer es alargar los delanteros y la espalda un poco más, pero siempre aquí en la esquina voy a disminuir, en realidad disminuye 2 puntos, pero tienes que hacer 3 puntos juntos y aquí, como sigo alargando, aquí sí sigo haciendo los aumentos de 3. En las esquinas disminuyo, en lo demás sigo alargando. Después, cuando vaya a hacer la espalda, empezaré disminuyendo, seguiré aumentando aquí y volveré a disminuir aquí porque tengo que trabajar estos 2 lados juntos. Y en el otro lado, como empezaré aquí, pues empezaré aumentando, pero disminuyendo aquí al final. ¿Vale? Y lo trabajaremos por 3 tramos más de estas 1, 2, 3 y 4 vueltas. Lo que pasa es que voy a hacer 2 tramos enteros y el que hago el tercero, en esta fila me quedo. No la hago porque la voy a utilizar para unir. Me vengo a este delantero. ¿Cómo empiezo? Como estoy en la esquina, empiezo disminuyendo. Así que hago 2 cadenas
Voy a hacer 3, porque estamos trabajando puntos altos alargados. Entro en el siguiente punto y trabajo el punto alto alargado, pero no lo termino, y en el siguiente. Y ahora lo termino, ¿vale? Entonces, de 3 puntos me he quedado con 1. He disminuido 2 puntos. Y ahora voy a hacer la vuelta, esta vuelta, la primera que hicimos. Cadena, salto un punto, 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 y así hasta quedarme ya sin punto. Un momentín, que tengo aquí un pequeño lío. Cadena y ya estaríamos al final. Así que aquí, a ver cómo hago. Para emparejarlo, porque lo estoy haciendo bien. Aquí he cogido 1, 2 y 3, saltos, saltos. Si lo he estado haciendo bien, pues te va a coincidir así con lo que hacemos es aquí hago un punto y como no me da opción a saltar, pues en el último punto hago 3 puntos. No sé si me ha pasado porque no he hecho ese tramo de más que hice en el original o porque no recuerdo ya. Pero si te pasa, pues simplemente hacemos esto. Entonces aquí sí que ha aumentado, ¿veis? En el delantero, en la esquina, en el hombro, donde no, porque yo ya el hombro no quiero seguir ananchándolo, no tengo que llegar más allá, ya me encuentro con el brazo, yo ya aquí no tengo que seguir el resto de aquí. Bueno, pues ahora aquí vuelvo a hacer un 2, 3, 4, giro y estoy en el lado del aumento, así que aquí sí hago el aumento de nuevo. Vale, y ahora hago una cadenita, salto un punto, cadena y ya salto a la cadena. Y me voy al punto. Esta es la vuelta número 2 de las 4 que repetimos. Voy hacia arriba. Este es arriba ya en el hombro. Aquí haces una cadena y aquí ya te quedan 1, 2 y 3 puntos. Entonces haces 1 en el espacio, el segundo y el tercero en el último punto que hiciste, que lo hiciste todo junto. Pero bueno, a mí me gusta agarrarlo en vez de ahí, aquí. Y cerramos. Hago una cadenita, 1, 2 y 3. Vuelvo y ahora tendría que hacer la vuelta de todo en punto alto. Como estoy en el lado del hombro, en la esquina, tengo que seguir haciendo la disminución. Tengo 1, 2 y 3. Cierro. Y continúo ahora con los puntos altos. Aquí va un punto alto, en el espacio, en el punto. En el espacio, en el punto.
en el espacio, en el punto. Y ya aquí en el final, aquí tienes 3 puntos, en el punto, en el punto y en el último punto haces 3. Uno, 2 y 3. Y aquí, como he completado 3 vueltas en blanco, va la cuarta en el otro color. Así que retiro y voy a añadir aquí porque tengo que añadirlo del derecho. Así que vamos a hacer la vuelta del punto en relieve cogido por detrás. Añado aquí arribita, que son estos 3 puntos que hemos hecho juntos. Y como estoy en el lado del hombro, hago 1, 2 y 3. Y los 2 siguientes puntos los tengo que tejer también con este. Ahí sin terminar y sin terminar. ¿Vale? Pero si quieres lo coges en relieve para que ya te quede mejor. Aquí. Uno y 2. En relieve. Y ya continúo con la vuelta en relieve. He hecho la disminución porque estoy en la esquina del hombro, donde yo ya no quiero crecer más de ancho, pero seguimos creciendo de largo. Porque tengo que continuar hasta tener un largo suficiente para cerrar la manga. Para la ciza, ahora te voy a dar la medida, pero antes voy a terminar con la vuelta. Y ya cuando llegas al final tienes que hacer tus 3 puntos de aumento. 1, 2 y 3. Vamos a cortar la hebra porque hemos acabado con este color. Bueno, pues esto lo vas a repetir. Ahora continúo. 4 vueltas más, exactamente igual, más 3. Mira lo que estamos consiguiendo. Voy a hacer así para que lo veáis. Esta es mi esquina donde yo estoy haciendo solo el delantero. Y ya se puede apreciar cómo esta parte me está quedando recta. Aquí acaba mi hombro. Aquí empieza mi brazo, acaba mi trozo de hombro. Y va quedando recto. Ahora voy a seguir tejiendo y va a seguir quedando recto aquí. Vale. Bueno, pues aquí va a pasar lo mismo. Todavía no lo tengo hecho, por eso se ve que se me mete hacia acá. Pero es que aquí vamos a hacer lo mismo. Entonces te va a ir quedando así. Aquí también te va a quedar recto. Aunque estés creciendo, porque estás creciendo en largo. No te estás metiendo hacia acá. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que conseguir? Pues que esto que viene desde el hombro me llegue a la ciza. Así que bueno, voy a alargar con vosotros 3 vueltas más nada más. Pero os recuerdo que en el original tenemos que tener 4 y 4, 8 y 3. Serían 11 vueltas en total. Yo voy a tener 4 y 3. Porque me voy a ahorrar esas 4 por no alargar más, porque lo que te estoy dando es instrucciones. Entonces lo voy a hacer más pequeño en la muestra. ¿Vale? Pero recuerda que tienes que trabajar durante 4 y 4, 8 y 3. Serían 11 vueltas. Más esas mismas 11 vueltas aquí. Más esas mismas 11 vueltas aquí. Así que voy a hacer esas 3 más aquí, que será repetir estas 3 vueltas. Porque yo lo estoy haciendo en una muestra, Pero te explico, te vuelvo a decir que tú tienes que hacer más.
Yo voy a hacer 3 más porque me tengo que quedar en esas 3 últimas, pero tú, aparte de lo que yo estoy haciendo, tienes que hacer 4 y esas 3 últimas. Así que como tenemos que seguir, pues ¿cómo seguimos? Vuelvo a añadir aquí para estar del derecho, y aquí es donde tengo la disminución. Voy a hacer primero un nudo de inicio y añadimos aquí. Y esto es todo el tiempo igual. Ahora voy a repetir la vuelta 1, 2 y 3. 3 cadenas, me voy al siguiente y no termino. Siguiente y no termino, termino. Y ahora ya hago cadena, salto un punto, cadena, salto un punto. Aquí al final estás trabajando en resto porque lo que disminuyes en un lado lo aumentas en el otro, con lo cual siempre tienes los mismos puntos. Bueno, pues esto como es la vuelta 1, ¿no? Sí, en realidad es muy sencillo el patrón, lo que pasa es que tiene, claro, muchos pasos a seguir independientes y ya te puedes liar, pero vas a ver que no, que una vez que te animes a hacerlo, no te va a resultar para nada difícil porque además cunde mucho. Vale, salto. Aquí sí me cuadra. Salto y hago los 3 puntos. Y 3. Ahora empezaría con los 3 puntos de aumento. 4 cadenas. Estos 3 puntos que van aquí en el primer punto. Y ya sigo con el patrón de la vuelta número 2. Que hago una cadena, salto un punto. Cadena. Y me voy al punto, cadena. Y me voy al punto. Y ya cuando llego al final tengo que disminuir. Este será el último punto que haga, disminuyo. Perdón. Aquí este es el último punto que hago. Hago la cadena y disminuyo 1, 2 y 3. Y la última vuelta que es la de los puntos altos. Voy a terminarlo. Bueno, pues he tejido esas 3 vueltas más. Mira, ahora mismo tendría una ciza de tan solo 14 centímetros. Nos hace falta, pues sería al final, si mido de aquí 4 vueltas más, que es la que me están faltando, serían 7 centímetros más, que son los 20, 21 que te hacen falta para la ciza, ¿vale? Entonces yo me quedo aquí. Ya sabéis que he repetido desde aquí, que se ve perfectamente, que está la esquina, 4 y 3. Si yo hubiera metido esas 4 que me están faltando, que no estoy haciéndolo por la muestra, ya tendría la medida de 20, 21 centímetros. ¿Vale? Tú lo tienes que hacer. Pues lo mismo que haces aquí, lo haces aquí y detrás. ¿Cómo lo hacemos en el otro lado? Como empezamos del derecho, tengo que empezar añadiendo aquí la hebra y lo que hago es, igual la vuelta 1, 2, 3, 4, pero aquí empiezo aumentando y aquí termino. Bueno, lo voy a hacer la primera vuelta con vosotros nada más, pero yo creo que lo habéis entendido, ¿no? Simplemente que empezamos desde el aumento en vez de desde la disminución. Empieza aumentando. Así que aquí hace 3. Y ya, cadena. Pero acordaros que como no nos cuadraba, aquí tenemos que hacer este punto que sigue solo. ¿Vale? Y ya sí voy saltando.
para que nos queden los dos lados igual. Que solo no nos cuadraba en esta primera vuelta, ya después se corrigió. Se corrige solo porque ya hemos rectificado ese punto que estaba de más o de menos. Bueno, pues voy a subir hasta la esquina. Y aquí cuando llegas al final, haces el punto, la cadena, y si saltas un punto tienes 1, 2 y 3 hasta el del centro, ¿vale? Entonces es donde haces la disminución. 1, 2 y 3. Aquí en la esquina tenemos que hacer la disminución. Del otro lado, y ahora empezarías con las 3, gira, y en esta segunda vuelta hace la disminución y continúas con el patrón de la vuelta 2. Cadena, punto, cadena, punto, y cuando llegas al final haces el aumento. Vuelves a empezar la siguiente vuelta, que ya sería esta rosa con los puntos por detrás. Empezarías con el aumento y terminarías con la disminución. Es al contrario que en el otro lado. Y tienes que tener la misma medida de esas 20-21 centímetros, pues las mismas vueltas que tienes en el otro. Y aquí en la espalda también tenemos que tener lo mismo. Bueno, he deshecho lo que había hecho aquí porque me va a molestar. Y ahora te voy a explicar cómo hacíamos en la espalda. En la espalda hacemos igual que los delanteros. En las esquinas disminuimos. Lo que pasa es que aquí tenemos que hacer 2 disminuciones, aquí y aquí, al principio y al final. Y aquí seguimos con el patrón normal, aumentando. Y tenemos que hacer la misma vuelta que hayamos hecho en los delanteros. Si tú en vez de necesitar las vueltas que yo te he dicho, que son 11, necesitas 4 más porque necesitas 15 porque tu ciza es más grande, pues continúas con 4 más y ya está. La cuestión es que tienes que quedarte en la vuelta número 3, ¿eh? Esa tiene que ser tu última vuelta. Bueno, pues aquí me voy al punto del centro de la esquina. Hago 1, 2 y 3. Y trabajo los siguientes 2 puntos en disminución. El patrón de la vuelta 1. Salto un punto. Salto un punto hasta subir a la esquina de arriba, donde ahí sí sigue haciendo aumento. Ya está en la esquina de arriba. Aquí como en la vuelta 1, en el punto del centro, el aumento. Punto cadena, punto cadena, punto. Y continúo hacia abajo. Aquí. Cadena, salto un punto. Y ya cuando llegas al final has hecho el punto de la cadena y si te saltas un punto ya tienes 1, 2 y 3. 1, 2 y el de la esquina. Así que a partir de ahora empiezas y terminas con disminuciones y sigues aumentando aquí. Voy a repetir las mismas vueltas que he hecho en los delanteros. Ahora haré también el otro delantero para que lo veáis bien. ¿Vale? Entonces yo en la muestra he hecho 7 vueltas, pues tengo que hacer aquí también 7 vueltas. En el original serían 11. Empiezo de nuevo con la disminución. Entro en el espacio y en el punto. Cadena al punto. Al punto y así vamos a repetirlo las veces que hace falta. ¿Veis? Aquí va quedando ya recto. Bueno, y ya he completado tanto en delantero como en espalda. Mira, me voy a preparar aquí los marcadores para ahora indicaros. ¿Veis? He crecido. Esta zona se queda recta porque yo ya ahí no quería, ya he llegado al hombro, entonces yo no crezco más. Al doblar aquí me va a quedar el espacio para la manga en recto, ¿veis? Queda todo recto. Y aquí igual me queda el espacio para la manga. Entonces, ¿tú qué has hecho?
has trabajado en el original, yo he trabajado, aquí hay 7 vueltas, pero yo he trabajado aquí, eran 4 y 4, 8 y 3, eran 11 vueltas para talla M, 15 para talla L. Pues las mismas 11 vueltas van aquí, en este trocito. Aquí empiezas, aquí terminas. Aquí sigues aumentando. Recuerda que aquí disminuíamos, perdón. Y ahora aquí, pues la misma vuelta también en el otro lado. Entonces yo ya he llegado a la altura de la ciza de 21 centímetros en el original, que aquí hay 14 nada más porque no he crecido lo suficiente. Pero bueno, lo justo para poderos indicar cómo continuamos. Y entonces vamos a poner marcadores aquí en las esquinas. Mirad, aquí en este punto que he cerrado con 3 puntos, es una de mis esquinas. Y detrás, en este que he cerrado con 3 puntos de la espalda, de un lado, es el otro. Porque estos serán, aquí va a ir un cierre ahora. En la siguiente vuelta, que es la número 4, que con la 4 vamos a cerrar ahí. Y en el otro lado hago lo mismo. Voy a poner el marcador para marcar que es este el punto que tengo que cerrar. Y aquí igual. Es este. ¿Vale? Bueno, pues esto va por aquí. Así. Vamos a cerrar. Y luego al final trabajaremos las mangas independientemente. Ahora yo lo que voy a hacer es añadir del derecho. Entonces voy a añadir aquí. Voy a empezar la vuelta número 4. Cuando lleguemos a este punto te tengo que indicar cómo seguir ya uniendo y continuando por la espalda hasta llegar a la otra esquina que cerraremos con el otro delantero. Aquí acabaremos y ya continuaremos trabajando así, derecho, todo el tiempo, delanteros y espalda, ¿vale? Hasta llegar a un punto donde tú te midas, que cuando te la pones, como ya vas a tener cerrada la manga, te lo puedes ir probando, que cuando te la pongas, este piquito de la espalda está a la altura del largo que tú quieres. Porque luego ya tendremos que hacer otra cosa para emparejar aquí en recto, la parte de abajo. Tanto de la espalda como de los delanteros. Como veis, esta chaqueta es mágica. Estamos trabajando a la vez todo, ¿vale? Tanto delantero como espalda. Ahora vamos a cerrar, va todo sin costura. Yo la llamo chaqueta mágica porque me lo parece, no sé a vosotros, pero a mí me va pareciendo que es mágico la manera de confeccionarla. Bueno, es como que estamos esculpiendo una chaqueta, ¿no? Vamos a continuar, como te digo, añadiendo el color aquí del derecho. Voy a trabajar por este delantero con el punto relieve por detrás y te indico cómo vamos a unir ahí. Pues añadir color y ya he trabajado el primer delantero. Aquí seguimos haciendo el aumento al principio. Continúa con punto relieve por detrás. Y mira, donde tienes el marcador, que este es los 3 puntos estos que hicimos juntos, te quedas 2 puntos antes y haces ese punto ahí sin terminarlo, en relieve por detrás, y el siguiente en relieve por detrás. No termina, tienes ahora mismo 3 hebras en el gancho. Ahora entra donde tienes el marcador de este lado y te vas al otro marcador y vuelve a entrar. Vale, aquí vas a pasar por ese y por el otro y vas a hacer como una vez nada más. ¿Vale? Ahora tienes 4 hebras. Voy a quitar los marcadores para que no nos estorbe la visión de lo que estoy haciendo. Perdonad por la tirita del dedo, pero es que se me ha roto la uña y hasta me duele. Bueno, pues lo siguiente es buscar estos 2 puntos después de estos 3 que hemos cogido, que iban cerrados juntos. Te vas a los siguientes 2 sin terminar y sin terminar.
Vale, bueno, pues ahora, esperaros porque aquí no lo he hecho bien, creo que no lo he hecho bien. Aquí. Ahora, sin terminar y sin terminar. Vale, pues tienes que tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6 anillitas. Las vamos a cerrar todas y vamos a hacer una cadenita. ¿Vale? Esto ya nos ha hecho que se nos cierre. A ver, que se me ha quedado por aquí la hebra. No hay problema porque meto por aquí esto y ya está. Esto ha hecho que se nos cierre el espacio de la manga. ¿Vale? Ya he pasado por el delantero y ahora vamos a continuar todo el tiempo la espalda. Ya hemos cerrado nuestra primera manga y cuando lleguemos aquí a la otra manga haremos lo mismo. Pero antes tengo que hacer todo esto en relieve por detrás. Aquí hago el aumento, que es este de punto, cadena, punto, cadena, punto. ¿Vale? Y continúo hasta los otros marcadores. Ya sigo normal, un punto en cada punto en relieve por detrás. Bueno, pues ya he atravesado toda la espalda. Desde que cerramos aquí, he hecho mi aumento y aquí me quedo en estos tres últimos puntos, 1, 2 y este que es el tercero, que es el de la disminución que tenemos al final. Bueno, voy a quitar ya para que no me esté molestando este marcador y el otro que tenía en el otro lado para que no nos moleste. Y ahora repetimos lo que hemos hecho antes. Aquí no termino, aquí y no termino. Aquí entramos en el punto entero. Aquí entramos en el punto entero, que son estos tres cerrados juntos. Aquí. Y aquí es donde paso por ahí. Vale, y ahora hago aquí y aquí. O simplemente con una vella bastante. Vuelvo a hacerlo. Paso, me dejo la hebra por fuera que no me pase como antes. Y ya lo paso y hago una vez así. Vale. Ya me quedarían estos dos puntos. Y vuelvo a tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6 anillas. Cierro todo y hago una cadena. Hemos cerrado la otra manga. Y ya termino el otro delantero. Continúo por todo el delantero. Y al final sigo haciendo en el último punto 3 puntos. En el primero y en el último se sigue aumentando. Y en la esquina de la espalda también. Ahora, a partir de ahora, todo el tiempo, como estamos trabajando delanteros y espalda a la vez, pues todo el tiempo, al principio y al final, seguimos haciendo los aumentos de 3. Y en la espalda haciendo la esquina, pero debajo de la manga, en el costado, tendremos que hacer ese aumento de 5 puntos. ¿Cómo lo haremos? Mira, ya esto está cerrado, ¿eh? ¿Veis? Está cerrado esta manga y está cerrado esta manga. Estarás dándote cuenta de que esto está más largo que esto, pero no te preocupes porque eso justo al final, cuando ya tengamos el largo que queremos aquí en la espalda, eso lo vamos a corregir. Cuando lleguemos al momento te digo cómo. Ahora vamos a seguir tejiendo el largo que necesitemos ya por todo, ¿vale? Todo el tiempo. Yo empiezo aquí y sigo por la espalda y termino aquí. Así que de nuevo añado aquí el color blanco y voy a hacer de nuevo esas 4 vueltas todas las veces que me haga falta, repitiendo lo que te indico aquí, siempre. Mira, a partir de ahora, todo el tiempo vas a contar el punto central más 2 acá. El punto central es estos 5 cerrados juntos. Te vienes 1, 2,
porque 2 antes, vamos a coger estos dos, 1, 2, el del centro sería el tercero, el cuarto y el quinto. Todo el tiempo vamos a ir aquí haciendo esa disminución, que nos va a ayudar a que esto que sumamos aquí y aquí se reste. Entonces siempre tenemos los mismos puntos. En el otro lado igual. Me vengo, no me equivoco, que sepa que me estoy volviendo, que estoy cogiendo los puntos que son. Vamos a ver si no me he liado aquí. Sí, aquí está bien. Esto, 1, 2, 3, 4 y 5 son 1. ¿Vale? Pues aquí igual. Cuento que 1, 2, 3, 4 y 5 son 1. Entonces, a ver que no puedo. 1 y 2 antes. Voy a poner un marcador para no liarme, que después esto no te hace falta poner marcador porque lo vas a ver rápidamente. Y 1 y 2 después. Ahí siempre haremos disminuciones. Con esas disminuciones restamos lo que estamos sumando aquí al principio, al final y aquí. Bueno, y siempre tenemos los mismos puntos ya, todo el tiempo al largo que queramos trabajar. Voy a volver a añadir aquí el color blanco y hacer de nuevo la vuelta 1. He añadido el color. 1, 2, 3, 4. Hago 2 puntos más ahí para hacer el aumento. Y ya hago cadena, salto un punto y voy haciendo la vuelta 1. Salto un punto hasta llegar donde tengo los marcadores en los costados. Aquí ya estoy. Mira, salto un punto y ya tengo, ¿no? Entonces el punto que salto es una cadena. Entro y no termino. Ya lo voy a quitar. En el siguiente y no termino, ya tengo 2. En el siguiente, que es este que hemos cerrado juntos, tengo 3. En el siguiente tengo 4. Y en el siguiente ya tengo los 5. Cierro y aseguro. Esto es lo que siempre se hace en todas las vueltas cuando llegamos a esta zona. ¿Vale? Para la siguiente vuelta los dos antes serían el punto y la cadena. Aquí tengo que hacer una cadena extra, salto un punto y ya sigo con el patrón. Cadena y vamos saltando. ¿Vale? Entonces los siguientes 5 puntos de la siguiente vuelta son 1, 2 en la cadena, 3 en el que hemos cerrado juntos, 4 en la cadena y 5 aquí. Pero como la vuelta es igual, que es punto con cadena, o sea, punto cadena, ahora digo cómo sería. Pues hemos pasado ya por todo aquí, he hecho, pues como se hace la vuelta 1. Seguimos creciendo. Baja. Has llegado donde tienes los marcadores. A ver, que aquí me iría. Cadena, vale. Salta el punto y aquí era donde tenía el marcador. 1, el siguiente, 2, el del centro que hemos cerrado todo junto, 3, 4 y 5. Cierro cadena y otra cadena extra porque estamos dando la vuelta de los calados y una de las cadenas es para asegurar, la otra para separar. Salto y ya continúo por el delantero completando la vuelta número 1.
terminas haciendo los 3 puntos. Y empezamos la vuelta 2. 1, 2, 3, 4, giro y empiezo con los 3 puntos. Y en la vuelta número 2, de nuevo repetimos punto cadena, punto cadena. Cadena, salto un punto, cadena y me voy a los puntos. Me voy a quedar aquí, me voy a quedar aquí, ¿vale? Antes de estos 3 que serían 5 en realidad, por las cadenas que están en medio. Bueno, pues ya estoy ahí, hago cadena para estar encima de esta cadena y ahora aquí ya empiezo. 1, en la cadena hago 2, en este punto que voy a cerrar junto, pero en vez de cogerlo aquí, lo voy a coger aquí, que me queda más rectito, 3, en la cadena 4 y en el punto el quinto. Y aseguro, ¿vale? Y ya hemos cerrado ahí. Ahora continuamos con cadena, punto, cadena, punto, cadena, punto, cadena, punto. Cuando llego aquí, sigo con el patrón normal. Aquí tenemos que hacer en la esquina y bajamos, repetimos aquí lo que hemos hecho ahora mismo. Bueno, pues he completado la vuelta entera. Aquí he vuelto a hacer lo que hicimos en el otro lado, ¿vale? Y aquí ya el aumento de 3. Vamos a hacer la vuelta 1, 2, 3, 4 cadenas, giro, la vuelta número 3 del patrón de estas 4 vueltas que se repiten, que está entera en punto alto. Empezamos y terminamos con los 3 puntos. Y ya punto alto sobre cada punto. Ahora ya en el espacio, en el punto, en el espacio, en el punto, todo el tiempo, hasta quedarnos 2 antes, que sería este es uno y este es otro. Así que nos vamos a quedar, este sería mi último punto alto. Bueno, pues ya estás ahí y ya tienes que hacer de nuevo la disminución. Este es 1, espacio, en el espacio el segundo, en estos que cierran juntos el tercero, en el espacio el cuarto y en el punto el quinto. Cerramos todo y una cadenita. Y continuamos. Punto en el espacio, punto en el punto, punto en el espacio, punto en el punto y ya todo igual. Cuando llegamos aquí arriba, en este punto central van 5 puntos altos. Ya sabes cómo va, todo en punto alto. Aquí tienes que volver a repetir lo que hemos hecho de la disminución de 5, todo en punto alto y finalizas con 3 puntos altos. ¿Vale? Te explico ya esta y la siguiente vuelta, que es la 4, para que tengas claro cómo se hace aquí y ya repetir todas las veces que te haga falta para el largo que tú necesites. Completé la 3 y ya he avanzado toda la 4, que se empieza igual con los 3 puntos. Esto que he hecho aquí te lo voy a repetir en el otro lado. Aquí el aumento, todo igual. Y bueno, haremos tanto en un lado como en el otro donde disminuimos de esta forma. Me quedo 2 antes de la disminución de la vuelta anterior. Y hago
un relieve por detrás sin terminar, el segundo, el tercero aquí encimita, el cuarto y el quinto. Cierro, cadena. Y sigo trabajando el resto de los puntos ya en relieve por detrás. Cuando llego al final, en el último punto, hago 3 puntos. Y a partir de ahora, pues todo el tiempo, como te he explicado, esas 4 vueltas. Mira, esta es la vuelta en la que cerramos. Y ya hemos hecho 1, 2, 3 y 4. Pues sigue con 4, repitiendo esas 4 todo el tiempo de la misma forma hasta tener el largo que a ti te guste. El largo te lo da la parte de atrás. Una vez que tengas ese largo, vamos a emparejar los delanteros con el largo de la espalda. Te voy a dar el largo que yo he dejado. Bueno, pues yo he repetido, esta es la vuelta que une. Voy a contar desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces. 6 veces, ¿vale? Porque aquí ya estoy haciendo las disminuciones, aquí no cuenta. He hecho 6 veces esas 4 vueltas en total y termina con aquí con la vuelta 4. Terminas así. 6 veces por 4. En medida. Mide 1 metro, justo 1 metro con 2 centímetros de largo, pero lo adaptas a tu largo, al largo que tú quieras. Yo es que lo he dejado bien larguito, ¿eh? Bueno, pues ahora lo que haremos va a ser emparejar el largo de los delanteros con el de la espalda. Entonces, una vez que ya tienes, bueno, pues si tú quieres tener igual que yo, 1 metro de largo en total desde aquí, desde el cuello, esta es la muestra, no guié por ahí, y que he repetido 6 veces, que aquí solo he hecho una vez las 4 vueltas, pero en el original he hecho 6 veces. Voy a poner un marcador en el punto central, porque a partir de ahora vamos a trabajar independiente este lado de este otro lado. Vamos a empezar por este. Entonces añadimos el color blanco y siempre vamos a seguir aumentando aquí, pero disminuyendo aquí, porque esta zona está más pequeña que esta, aquí hay más puntos. Cuando llegue a tener ya la misma cantidad de puntos en el delantero que en el lado de la espalda, entonces empezaremos a disminuir en los dos lados. Pero hasta entonces tenemos que disminuir solo aquí. Añades la hebra color blanco, empezamos con la vuelta 1, los 3 puntos del principio, cadena, y vamos a hacer la vuelta 1. Salto un punto, cadena, aquí hemos hecho los 3 puntos, una cadena, salto un punto, pues como es la vuelta 1. Y sigo haciendo igual en esta parte, igual que hemos venido haciendo, esa disminución. Y arriba de la esquina también, a partir de ahora, hasta quedarnos, como te digo, con los mismos puntos en el delantero que en la espalda. Cuando llegas aquí a la zona donde tienes que hacer la disminución del costado, haces el punto, una cadena, porque tienes que saltar un punto y ya está, los dos antes de los 5 que hemos disminuido en la vuelta anterior. Aquí tengo uno, aquí tengo el otro. Ahora, sobre los 5 que están juntos y los dos siguientes. Cierro y aseguro. Y ahora, cadena de separación, salto un punto y voy a seguir hasta subir arriba, aquí, al largo de la espalda, que tengo donde tengo el marcador. Ya estoy aquí donde tengo el marcador. Bueno, he hecho mi punto, una cadena de separación,
porque si te saltas este punto tienes 1, el espacio y donde tienes el marcador son los 3 puntos. Así que ahí 1 en el espacio, 2 y en el del centro el tercero. Y cerramos. 1, 2, 3 cadenas. Vamos a volver a disminuir ya siempre que estemos aquí en esta zona. Entro en el espacio y en el punto siguiente. Y he vuelto a hacer otra disminución, ¿vale? Porque ya hemos llegado al largo, entonces fijaros, ya estamos aquí haciendo recto. Para no seguir alargando. Y continúo con la vuelta 2. Cadena. Y voy haciendo el punto sobre el punto. Cadena. Cuando llegue aquí tengo que volver a hacer la disminución de los 5. 1, el espacio 2, 3, el espacio 4 y 5. Completo la vuelta y hago mis 3 puntos de aumento porque aquí en el delantero seguimos creciendo de largo. En la espalda ya no, pero el delantero lo tenemos que emparejar. Y además tenemos que cuadrar que nos queden los mismos puntos que tenemos aquí en este. Como aquí vamos achicando, va a llegar un momento en que lo vamos a tener. Voy a adelantar la vuelta 3 también. Empezamos con los 3 puntos de aumento, hago un punto en cada punto. Aquí disminuyo los 5, hago un punto en cada punto y aquí arribita, donde tengo el marcador, que es el largo de la espalda, vuelvo a hacer la disminución en los 3 últimos puntos. 1, en el espacio el 2 y en el punto que convertimos de 3 en 1, el 3. Cierro. 1, 2, 3 cadenas. Giro y bueno, mentira, porque aquí ya lo que tengo que hacer es cerrar porque voy a cambiar de color. Así que ahí hago una cadena simplemente y cierro. Vale, y como estoy del derecho no voy a dar la vuelta. Lo que hago es que me vengo aquí, añado el color rosa y vuelvo a hacer del derecho esta vuelta que me toca ahora, la vuelta número 4. Entonces vuelvo a hacer aquí los 3 puntos de aumento, voy cogiendo el relieve por detrás, hago la disminución de los 5, que sabéis que tenemos que coger relieve, relieve por detrás, este por arriba y luego relieve, relieve por detrás, relieve, y aquí si te quedas 3 puntos antes, 1, 2 y 3, que harás juntos porque tienes que seguir disminuyendo porque esta zona, mira, se nos va quedando recta de aquí. Bueno, voy a adelantar todo eso y nos vemos aquí. Bueno, y otra cosa, ¿hasta cuándo? Pues todavía esto es más pequeño que esto. No he contado los puntos, pero se está viendo a simple vista que, ¿veis? Aquí todavía sobran algunos puntos, pero ya no nos quedan muchas disminuciones más que hacer, a lo mejor un par de ellas, ¿eh? Bueno, vamos a seguir con la vuelta 4, nos vemos aquí. Y ya has completado la vuelta, hace en esos 3 últimos la disminución. 1, 2 y 3. Otra vez cambio de color. Volvemos a empezar con la vuelta 1. Compruebo que aún me faltan puntos o ya los tengo. Voy a contar los puntos antes de nada. Vale, pues menos mal que lo he contado porque tengo los mismos puntos uno que otro. Así que como esto es una muestra son 28, en el original tenía más, ¿eh? No te guíes por los puntos que yo tengo porque esto es más pequeño. En la muestra, como crecí más, tenía más puntos. Bueno, pues tengo la misma cantidad de puntos sin contar el del centro. Aquí tengo 28 y contando los 3 incluso. Y aquí tengo 28. Tú tendrás lo que tengas que tener, ¿vale? Bueno, pues ya hemos unido lo que es el largo, tanto, mira, ha llegado ya al punto donde, aquí, donde ya tengo el largo. Voy a abrir un poquito.
¿Veis? Si yo ya pongo rectita la chaqueta, esto es todo lo que hemos ido creciendo de largo, ya tengo igual el delantero que la espalda. En este lado, como todavía no lo he hecho, mira la diferencia, que queda aquí más corto, ¿veis? Bueno, pues ya aquí hemos unido, ya hemos arreglado esto de que aquí era más corto. Entonces, a partir de ahora, y aquí, como veis, estamos haciendo recto ya todo esto. Bueno, pues a partir de ahora ya lo que vamos a hacer es terminar de poner recto esta zona, que nos quede todo aquí, ¿vale? ¿Cómo? Haciendo disminución al principio y al final, todo el tiempo ya, y repitiendo las 4 vueltas, todo el tiempo ya, hasta quedarnos aquí en el centro sin punto. Así que he necesitado 1, 2, 3 y 4 vueltas nada más para emparejarlo. En la muestra, es que en el original no recuerdo porque hace un tiempo que lo hice. No sé si por tener más puntos tuve que dar más vueltas, no recuerdo, ¿vale? Tú ya sabes cómo es el sistema, tiene que tener los dos. Tú paras ya cuando tengas en los dos igual. Paras de crecer aquí. Ya no necesitamos más largo aquí, en el delantero. Ya disminución en los dos lados, al principio y al final. Voy a añadir el color blanco de nuevo. Y de nuevo voy haciendo las 4 vueltas las veces que necesite hasta cerrar ya por completo. Así que aquí subo 1, 2, 3 y los siguientes 2 puntos en disminución. Cadena, porque estamos en la vuelta número 1, salto un punto y voy haciendo la vuelta número 1. Disminución al principio y al final de la vuelta y en el centro. Continuamos con los 5 puntos aquí siempre. Ya así todo el tiempo. Veis que aquí ya se va a ir poniendo recto también. Entonces ya he hecho aquí mi disminución. Bueno, y aquí también. Y ahora lo que voy a hacer es contar. Después de la disminución, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 palitos, 11 puntos altos, sin contar las cadenas, para que me coincida que aquí tenga lo mismo. Salto un punto, aquí tengo 1, salto un punto, 2, cadena, salto 3, salto 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vale. Pues estamos bien. Cadena, tengo los 11, cadena, salto un punto y ya tengo los 3. 1, 2 y 3. Y ya cada vez vamos a ir teniendo menos puntos porque estamos disminuyendo en los dos lados y en el centro, así que esto se va achicando. Venga, la vuelta en 2. Tengo 1, 2, 3 cadenas, giro. Luego en el otro lado tenemos que hacer igual. 1 en el espacio 2 y en el punto 3. Cadena. Y ahora voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
7, 8, 9 y ya. Cadena. Tenemos 9, ¿eh? Porque ya esto es la zona de la disminución del centro. Ahí tengo 1, 2, 3 en el espacio, 4 y en el punto 5. Cierro, aseguro y una cadena. Un segundo. Bueno, pues ahora de nuevo hacia abajo voy a tener igual 9 antes de la siguiente disminución. Entonces en vez de 11 ya tenemos 9, ya estamos disminuyendo. 1, 2. Voy a seguir para no grabar tanto. Bueno, pues has completado la vuelta, tienes un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, igual. Ahora la vuelta de punto alto. 1, 2, 3. Sigo disminuyendo al principio, al final y en el centro. Aquí en el espacio, en el punto. Y cierro. Y como es la vuelta de punto alto, pues un punto en cada punto. Acuérdate, cuando llegas al centro, que 2 puntos antes te tienes que quedar para hacer la disminución. Aquí te queda 1, el espacio 2, 3, 4 y 5. Y al final, de nuevo, 3 puntos en disminución. 1, el espacio y el punto. ¿Vale? Vamos a seguir así. Mira, voy a seguir ya porque me queda muy poco. Yo dejé aquí. Lo que he hecho sin grabar ha sido la vuelta 4, que es esta, la de relieve, y esta que acabo de hacer, que es de nuevo la vuelta 1. Es que fijaros, ya quedan muy poquitos puntos. Porque vamos quitando 4 y 4. O sea, en total 8 cada vuelta. Así que aquí 1, 2, 3. Veréis como ya casi lo vamos a cerrar. A ver, ya queda poco. Ahí tengo un punto, aquí tengo otro y en el punto tengo otro. Cierro. Como es la vuelta 2, hago cadenita y me voy aquí. Cadena y ya es que estoy aquí en el centro, así que ya cierro. 1 en el espacio 2, en el centro 3, en el espacio 4 y el quinto en el punto. Y cierro. Aseguro cadena. Aquí va 1, cadena. Y ya es que tengo los 3. 1 en el espacio y en el último punto. Y cierro. Vaya, que se me ha quedado ahí una ahora. Bueno, pues una vuelta más, la vuelta 3. 1, 2, 3 cadenas y a ver lo que nos encontramos, qué opción nos da para terminar. Aquí tengo ese, el del espacio, el punto y ya es que daros cuenta que ya estamos. Ya estamos. Entonces yo no sé si ya directamente todo va a ser... Voy a ver un momentito si ya lo dejaba así o hago esta vuelta última. Mira, a mí me ha coincidido, claro, aquí como tenía muchos más puntos, pues me ha coincidido que he completado de nuevo 4 vueltas y ya por último he cerrado así. Así que lo vamos a hacer igual. Aquí vamos a hacer este primer cierre de los 3 y ahora el de los 5. Entramos aquí de nuevo
en el espacio, en el punto del centro, en el espacio, y en el punto. Y lo cierro todo y ya hago este último. Vuelvo a entrar en el mismo, en este, en el espacio, a ver cómo queda. Y si no, pues lo haremos de otra forma. Aquí, así. A ver cómo quedaría, si queda rectito, si vemos que queda... sí queda rectito, ¿no? Queda rectito, mira, queda perfecto. Pues así lo vamos a dejar. ¿Vale? Esta sería ya nuestra parte de abajo, ya terminada. Totalmente recta. Voy a subir. ¿Veis que queda esta parte ya recta? Tengo que hacer lo mismo ahora, que no lo voy a hacer porque ya tengo el cardigan terminado. Esta era la muestra, así que en este no lo voy a hacer. Aquí tenemos que hacer, en este espacio, las mismas vueltas que hemos hecho aquí, que han sido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Trabajadas de la misma forma. Ya sabéis que las 4 primeras van disminuyendo solo aquí y seguimos aumentando el largo. Cuando ya tengamos las 4 esas, bueno, en el caso de este que es la muestra, tú tienes que hacer en el tuyo siguiendo las instrucciones, que igual no son 4 vueltas, te hace falta más porque no me acuerdo, ¿eh? Porque al tener más puntos igual te hacía falta más para emparejar. Entonces tú vas a ir haciendo vueltas hasta tener el largo del delantero con este, o sea, la misma cantidad de puntos aquí que aquí. Y ya continúas hasta quedarte sin punto como yo he hecho aquí, disminuyendo al principio y al final. Pues repetir todo lo que hemos hecho ahora. Y ya te quedará, mira. Este lado ya lo tenemos. Recto. Me falta hacer el otro lado, que no lo voy a hacer por lo que os comento, porque ya lo tengo hecho, así que no lo voy a repetir. Esto queda aquí así. ¿Veis? Completamente recto. Bueno, pues no me repito más. Hacemos lo mismo en el otro lado y cuando lo hayamos hecho, vamos a hacer las mangas. Que os lo voy a explicar en la muestra solo en una manga y ya sabéis que en las dos tenemos que hacer lo mismo. Porque aquí, a ver si le encuentro, dónde está aquí la parte de arriba, que os lo enseñe bien. A ver, aquí, que no entra bien en cámara, pero bueno. Veis, yo aquí, si tengo las dos partes hechas, iguales. Un lado y el otro. Y ya está todo lo de abajo recto. Y con el mismo largo delantero que espalda. Entonces ya la manga. Y la manga la vamos a hacer también sin costura. Para la manga yo añado aquí en el centro el color blanco y voy a ir trabajando así, acoplándome a un lado y a otro, lado y a otro, hasta que cierre aquí abajito y ya esté redondo completamente y ya trabaje, a ver si me puedo poner bien, y ya trabaje después para emparejar. O sea que yo he trabajado, mira, se ve que yo he terminado de cerrar aquí y ya esto ha sido ya para emparejar, que ya te voy a decir cómo. ¿Vale? Cuando lleguemos a ese punto, que será lo siguiente. Muy fácil, se teje muy rápida también. Y además nos ahorramos tener que coser, porque la vamos a ir uniendo a la vez que la vamos tejiendo. El largo de la manga, la que tú quieras, porque yo hago lo mismo. Una vez que he conseguido el largo que quiero, paro de crecer largo y ya emparejo para que me quede recto. Así que ahora nos vemos para la manga.